Buenas tardes, mi nombre es Lady Mariana Castillo. La presente asignatura abarca todo lo que es la estadística descriptiva, como su propio nombre lo dice, lo que me permite describir unas poblaciones o mediante unas muestras describir una población objeto de estudio. Esto gracias a herramientas como la tabla de frecuencia, los histogramas que nos permite establecer también o ser insumos para extraer de estos datos unidades como la moda, la mediana, media y la desviación, que es lo que me permite describir como tal una muestra o una población objeto de estudio. Porque son datos de unidades de tendencia central, todo lo que se estudia se trata de mirar características promedios, características que me permitan a mí describir lo que es una población. Finalmente, pues tenemos las regresiones lineales, que es lo mismo, es poder establecer si dos datos de este caso, lo que vimos en la asignatura, son las regresiones lineal simples. Estudios entre sí tienen un comportamiento que establezca una relación entre estas para poder yo predecir si se pueden estudiar estos datos en conjunto. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Arley Fernando López Anaya, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander. Pertenezco a la materia de estadística. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que vimos en estadística? Las medidas de tendencia central, como fueron la media, la mediana y la moda. También pudimos notar o también pudimos aprender lo que fue. También pudimos ver, por ejemplo, lo que era la regla de Sturges, que es 1 más 3 3 y el logaritmo y se saca por ejemplo su rango, se envuelve entre paréntesis, se saca su rango, de ahí nos da cierto resultado. Por ejemplo, lo que pudimos ver en las medidas, por ejemplo, de la mediana, que era calcular la mediana, que era muchísimo más fácil porque como su nombre lo dice, es justo el valor del centro, pero tenemos que ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, si tenemos cifras del 1 al 100 pero con números repetidos, entonces ordenamos del menor al mayor y siempre nos teníamos, como su nombre lo dice, en la mediana. Entonces, por ejemplo, también teníamos que una medida de tendencia central es usada en estadística, pero no tan solamente en estadística. Prácticamente las medidas de tendencia central se utilizan para absolutamente todo y aplican prácticamente en la vida diaria. Lo utilizamos en economía, en contaduría, lo utilizamos en administración, muchos de los empresarios lo utilizan para la salud, se utiliza para eventos de estadios, para eso es que se utilizan las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, estas medidas son utilizadas en las cuales las tendencias son un conjunto de datos o hacia dónde se inclina o agrupa cierta información. Para eso es que nos sirve la estadística. Por ejemplo, la media ya la teníamos. La media, por ejemplo, es el valor promedio del grupo de datos, es decir, la cifra que se obtiene al sumar todos sus datos y al dividir el resultado entre la cantidad de los mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, como su nombre lo dice, agrupamos los datos, por ejemplo, el 8, el 14, el 9, el 12, el 14 una vez más, y los demás números que son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Los agrupamos y los dividimos todos y de ahí sacamos, por ejemplo, la media, ¿sí? La mediana ya la tenía explicada, cómo se saca la mediana y ahora la moda. Como su nombre lo dice, es el número que más se repite. Por ejemplo, en la moda podemos tener un ejemplo, el 15, el 20, el 35, el 40, el 45, vuelve y repite el 15, vuelve y repite el 20, vuelve y repite el 45 y una vez más el 15. Entonces ordenamos de mayor a menor y es el número que más se repite. En este caso mencioné 3 veces el 15, entonces pues, ese es el número de la moda. Así es como se saca la moda y si llegan, por ejemplo, a ver repetidos, se suman y se dividen en la cantidad que nos dio. ¿Sí? Eso es. Entonces, por ejemplo, eh, se organiza el conjunto de datos para calcular la media, solo tiene que sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos que se tienen.
Para la mediana es ordenar todos los datos de menor a mayor y viceversa y elige justo el número que se encuentra en la mitad. Y la moda descubre el dato que más se repite. Eso fue lo que utilizamos. ¿Lo utilizamos en qué? Por ejemplo, cuando queríamos medir el ingreso de cierta cantidad de personas a un establecimiento, entonces uno decía, bueno, la moda es tanto porque vienen tantas personas, niños de tanta cantidad o personas de ciertas edades, y esta es la moda porque es las personas que más vienen a este local. Eso lo podemos aplicar en economía, lo podemos aplicar en la vida diaria, lo podemos aplicar en la economía, lo podemos aplicar en muchísimos aspectos de la vida. ¿Qué más podemos saber? También vimos el logaritmo de Strungers. Es el famoso logaritmo del K1 más 3,3 igual a 22, el logaritmo entre paréntesis la cantidad de números, y de ahí nos da X o Y resultado. Lo aplicamos en el trabajo de estadística que vimos, pero me gustaría también mirar por qué o qué correlación y la regresión lineal. En un mapa conceptual que vimos en la cartilla, la correlación lineal y correlación y regresión lineal se dividía en grado, que es fuerte, débil o nula. La correlación es directa, inversa o nula. Y la regresión siempre puede ser simple o múltiple. Entonces, por ejemplo, teníamos otra cosa que se podía ver, era que teníamos, por ejemplo, el coeficiente de la correlación lineal, que era una medida numérica que denotaba la intensidad de la relación que existe entre las dos variables estudiadas, ¿no? El dicho valor muestra el efecto del cambio y produce una variable con respecto a la otra. Este parámetro se simboliza con la letra R y está definida de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, era una R con la X y la Y igual a SXY sobre SX por SY. Entonces, este coeficiente es la correlación lineal, que está definido por el intervalo del +1 y del -1, y siendo +1 la correlación denominada positiva perfecta y el -1 la correlación que se llamará la negativa perfecta. Eso lo pudimos aplicar, por ejemplo, en el trabajo de estadística, que pudimos ver que aplicamos, por ejemplo, lo de la empresa de Zapatoca, ¿no? La empresa de alimentos Distri Polo Blanco, ubicada en Zapatoca, Santander, produce y envasa la comercialización de productos agrícolas que más se dan en la región. Perdón. Uno de los más vendidos son el café de casa y el durazno de amor. Durante los 40 días se tomó la temperatura promedio en grados centígrados en Zapatoca para tener un mayor cuidado de los cultivos. Los datos obtenidos muestran en la siguiente tabla, que se va a ver reflejada pues prácticamente el trabajo que enviamos, y de ahí se podía sacar el rango. Por ejemplo, el rango de temperatura era del 10, que era lo menor, al mayor, que era 28, y en ese caso pues ahí le restamos a 28 menos 10 igual a 18. Entonces también pudimos ver, por ejemplo, la tabla, se hizo la tabla, se tomó la pequeña muestra escogida por el azar de 72 al supermercado y venden productos de Distri Zapatoca durante la temporada decembrina, que ahí también aplicamos estadística. Se aplica muchísimo, hicimos histogramas, se aplicó diagramas circular, que es el famoso diagrama Ponqué, como le dicen vulgarmente. ¿Qué nos deja la estadística? La estadística nos deja enseñanza que siempre, siempre, si nos apoyamos y aprendemos a aplicar la estadística de una manera asertiva, podemos estar logrando mejores cosas o objetivos mejores objetivos, más que cosas, en mejores objetivos para el negocio, para, para la vida cotidiana, para tener, proyectar en una empresa, para saber qué captación de público tenemos que hacer para sacar muchas, muchas cosas más. Mi nombre, una vez más, mi nombre es Arly Fernando López Anaya y esto era lo de la materia de estadística.